Hola, ¿qué tal? Soy la periodista Rocío Galván y esto es Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Como siempre, tenemos un invitado muy especial con un tema también muy interesante, así es que lo invitamos a que se quede con nosotros. Bien, pues hoy vamos a conversar con el doctor Federico Mejueiro Trejo. Él es doctor y bueno, es egresado del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Tiene una amplia trayectoria como funcionario público en todo esto que tiene que ver con la tecnología de la información, y su tema de especialidades de la maestría ha sido los repositorios digitales. Así es que tenemos una conversación con él adelante de todos estos temas que son tan interesantes. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Antes que nada quiero agradecer la invitación y saludar a todas las personas que nos están viendo. Y bueno, me platicaba usted antes de iniciar esta conversación que inició su carrera académica después de estudiar una carrera y que fue por un proyecto, por un contacto con una comunidad en el estado de Morelos. Está bien, es correcto lo que usted menciona. En el pueblo de Totolapan, estado de Morelos, que es donde tengo familiares, allí existe una comunidad migrante del estado de Guerrero que viaja 2 veces por año a la pizca de un producto agrícola. La experiencia que vierte la interacción cultural entre esta comunidad y la gente habitante en Totolapan genera una dinámica muy especial. Esta dinámica llamó mi atención y decidí proponerla como un tema en la tesis de maestría que el doctor Maximino Matus me dirigió en el Infotec, que es una institución del sector público donde hice mi maestría. Y recientemente ya también el doctorado. Así es, también. Este doctorado también tiene que ver con el tema de los recursos digitales. Digo recursos digitales y permítame, Rocío, hacer la aclaración que engloba varios tipos de elementos de trabajo. Por ejemplo, la Wikipedia que todos conocemos, el blog, el repositorio digital, la biblioteca digital, todos estos conforman una categoría que se llaman recursos digitales. Precisamente, como atinadamente menciona, me dedico yo más a la implementación de recursos, de repositorios digitales, pero sí. Doctor, en ese sentido, uno cuando piensa en digital, en todos estos términos y las tecnologías de la información, las siente muy lejanas, muy distantes de estas comunidades en todo el país que pues viven al margen, viven marginadas de todo, ¿no? Entre otras cosas de la información y mucho más allá de la tecnología de la información. Sin embargo, usted acaba de mencionar qué lo motivó a introducirse en este mundo y bueno, pues lleva un trabajo muy avanzado. Tenemos entendido que usted fundó y ya puso en marcha lo que es el primer repositorio digital de una comunidad indígena en este país. Les platico de ello. En la comunidad Mije de la Sierra de Oaxaca existe una comunidad en un pueblo que se llama Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. Allí propusimos ante el colegio doctoral de mi institución llevar a cabo esta experiencia. Aclaro que la finalidad última es comprender la forma en que la comunidad se apropia de las tecnologías, cómo los individuos de esta comunidad se apropian del contenido que viene dentro de Internet, de los elementos que se le presentan y qué problemas o qué facilidades se le dan para ello. La comunidad de Tlahuitoltepec es una comunidad que está incipiente, tiene menos de 3 años, que la tecnología 3G, lo conocemos todos por el celular, está en esa comunidad, o sea, es reciente. La comunidad tiene una alta preponderancia de uso de su lengua madre, que es el ayuk. Si bien existe un bilingüismo, es muy prioritario todavía el uso de su lengua madre. Entonces, este tipo de factores que brevemente enumero conforman un panorama que resulta muy adecuado para la introducción de un elemento, de un sondeo, que precisamente el repositorio digital, que fue diseñado además colaborativamente, o sea, yo me senté con pares, gente de mi mismo especialidad, para trabajar con ellos en la comunidad y decidimos de forma colaborativa
cómo diseñar este recurso, cómo hacerlo, cómo organizarlo y cómo presentarlo. De este diálogo colaborativo salieron unos acuerdos que presentamos a la autoridad política de la comunidad, que se rige por el sistema de usos y costumbres. Por cierto, es muy interesante darse cuenta que todas las decisiones pasan por ese colegio, que ellos cambian año con año. No obedecen al sistema de presidencias municipales como lo conocemos en los municipios del país. Ellos se rigen por un sistema especial. Entonces, bien, una vez tenidos los acuerdos, los presentamos y los llevamos a cabo. Qué interesante, y quiero preguntarle, después de 3 años, ¿cuáles fueron los cambios en esa comunidad? Porque imagino que han de haber sido sustanciales, pero usted que lo vivió, si no lo puede compartir. Bien, en lo político, pues bueno, las autoridades de ellos cambian cada año, no cada 3 años. Entonces había que llegar a nuevos acuerdos año con año. Y efectivamente las respuestas de las autoridades hacia el grupo pues no es la misma. Algunos lo entusiastamente participaban y otros lo toleraban y lo permitían. Hubo de todo, ¿no? La gama de experiencia fue muy amplia. Sin embargo, la población reaccionó y es bien importante que mencione que los jóvenes participaron mucho. Si bien es cierto que también personas pues, de edad media, de todos los perfiles, participaron. Fue una experiencia muy enriquecedora, creo que para ellos. Y también creo que conforme la plática vaya avanzando, les voy a presentar qué es lo que el grupo colectivo decidió hacer con este trabajo. Este repositorio de alguna manera reagrupó a esta comunidad y no sé si usted estará de acuerdo conmigo, les hizo valorar todavía más lo que es su patrimonio auténtico, ¿no? No la casa, no el suelo, sino todo esto que se pasa de generación en generación. No me atrevería a decir que reagrupó, porque estamos hablando de una comunidad de cerca de 5,000 individuos y las personas que participaron directamente en este proyecto han de haber sido alrededor de 80, que fueron los que colaboraron. Pero sí ellos a su vez crearon vínculos, porque me decía uno de los colaboradores, oiga, ¿puedo invitar a mi abuelito a que participe? Él no sabe usar la computadora, pero yo en su nombre lo hago, pero por supuesto. Entonces, como la finalidad era ese patrimonio, estas colaboraciones de gente que no sabe usar el equipo de cómputo, pues también enriquecían el repositorio. Y además daban elementos para entender ese universo simbólico que permite la adopción o el rechazo a las tecnologías. Y en bueno, creo que nos vamos a tener que ir a pausa, pero en esto de la tecnología y todo esto, casi siempre es un lenguaje que aparentemente no es de fácil acceso. Sin embargo, usted nos está platicando esta experiencia y creo que modifica totalmente ese mito o ese esquema que a veces uno trae en la cabeza. Por supuesto, es una decisión individual. A fin del camino, no importa la edad, no importa el contexto, la introducción a las tecnologías es una decisión que cada individuo toma respecto de sus factores motivantes. Muy bien, pues bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y continuamos adelante con esta interesante conversación.
Bueno, continuamos con esta conversación con el doctor Federico Mejueiro Trejo. Doctor, nos platicaba, nos quedó en la imaginación en el evento, cómo se logra pues hacer este repositorio digital. Y yo quiero preguntarle, ¿qué se logra con un repositorio digital en una comunidad como en la que usted tuvo oportunidad de trabajar? ¿Y qué significaría a nivel de todas las comunidades de nuestros indígenas en el país tener este repositorio digital? Indudablemente hacia otros grupos también, ¿no? Pero en este caso, ¿cuál sería en ese sentido su visión? Bien, en el caso de la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, ellos contaban con un museo comunitario, que era como el resguardo oficial de su patrimonio cultural. Ese museo ocupa una planta en un primer nivel de un edificio dedicado a bienes comunales. Yo llegué, tuve oportunidad de visitarlo hace aproximadamente 5 años y después lo cerraron. Lo cerraron porque tenían necesidad de espacios. Empezaron a recortar, a mover las piezas que resguardaban hacia un cuarto más pequeño, a tal grado que desde hace 3 años está cerrado el museo. Entonces, este repositorio yo creo que se erige como un esfuerzo importante para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de esa comunidad, que es muchísima. Entonces, creo que esto puede ser una oportunidad tanto para ellos como para el resto de comunidades que cuentan con ese tipo de problemática en el resguardo de su patrimonio cultural, para que turnen hacia lo digital, que volteen a ver como un medio económico, porque además esto se trató de hacer con los medios más fáciles y económicos posibles para que resguarden su patrimonio cultural inmaterial. Cabe mencionar, y si me permite, me extiendo un poquito mencionando que toda la tecnología que se empleó para el repositorio digital, a través de talleres, se transfirió a miembros de la comunidad que resultaron interesados en ello. Se utilizaron herramientas de software libre y sistemas de protección autoral de base abierta, de base social, cumplimentando con ello lo que mandata la Ley de Patrimonio Cultural para las comunidades indígenas y afromexicanas que están actualmente, el año pasado se promulgó. Oiga, doctora, acaba de tocar usted un tema muy interesante. Bueno, se recupera, se hace el repositorio, pero viene todo esto de los derechos y toda esta cuestión que es complicada y que a veces yo pienso que muchas personas lo piensan 3 veces, ¿no? Porque piensan es un trámite. Bueno, lo que usted nos cuenta, cómo convencer cada año al consejo de estas comunidades para que sigan adelante. O sea, es todo un trabajo. Y en el sentido de los derechos de autor, ¿qué pasa? Bueno, esto es un tema sumamente delicado y complejo. Un recurso digital, cualquiera que este sea un contenido, usted lo puede subir a, digamos, las redes sociales, sin poner nombre. Y esta red social se apropia de ese contenido. Usted firma tácitamente el acuerdo para que ese contenido forme parte de su repositorio, de esa red social. Si en algún momento usted retoma, tiene que hacerlo con la autoridad moral que le confiere la Ley de Derechos de Autor, como autor moral de una fotografía, de un recurso, de una música, de algo. Entonces, citar este recurso se vuelve una tarea importante. Entonces, tenemos que ser perfectamente claros en el repositorio de dónde estamos obteniendo ese recurso. Se procura que sean objetos gestados digitalmente desde su origen. Digamos que se grabo una pieza utilizando mi teléfono celular y que yo estoy grabando esa pieza musical y la estoy incorporando al repositorio. Allí solamente tendría que estar cuidando el derecho autoral de quién hizo la música, quién la compuso, y en su caso si existe una interpretación, alguna licencia, dependiendo. Entonces es muy importante que se reconozca en el caso que corresponda los derechos sociales de la comunidad. Es muy conocido que se piratean los textiles de algunos pueblos. ¿Cómo no? Entonces, para evitar esto, este consejo con el que yo trabajé, decidieron ellos, conste, yo presento las formas de protección autoral como los Creative Commons, que es una licencia de base común, como la Ley Federal de Derechos de Autor, y ellos dijeron, nosotros nos convencemos por una licencia de base social y queremos que todos los contenidos estén en nuestra lengua para dificultar la extracción de estos contenidos con un fin comercial.
Esta es la forma que ellos decidieron en este caso. Sin embargo, mi opinión es que debería ponerse a consenso de cada una de las comunidades con las que trabajamos para ver qué es lo que a ellos les conviene más. Claro, porque lo que usted acaba de decir, ha habido denuncias muy fuertes de plagio de situaciones de textiles y que pues la verdad nos quedamos con la duda si realmente ahora sí que se pagó ese daño hecho a esta comunidad o no. Entonces creo que sería otra utilidad también de este trabajo, ¿no? Sí, Rocío, y esto estamos tocando nada más la punta del iceberg. Existen, por ejemplo, beneficios con plantas medicinales, con tecnología. No conozco bien el tema, pero sé que han sido extraídos conocimientos tradicionales para explotación comercial. No nada más los textiles, hay casos aún que repercutirían todavía más en las comunidades. Por eso es importante el avanzar con esto, ¿no? Claro. Me parece que, es decir, usted hizo el esfuerzo con una comunidad, pero no sé, yo no tengo ahorita el número de cuántas comunidades pudieran ser beneficiadas. ¿Qué se necesita, doctor? Bueno, se necesita un trabajo colaborativo. Yo creo que sí sería conveniente que esfuerzos como este se pudieran llevar a otras comunidades, sobre todo a aquellas comunidades que se encuentran actualmente en riesgo o cuyo patrimonio se encuentra en riesgo. En este sentido, haría falta voluntad de parte del gobierno, de la academia y de las mismas comunidades, un trabajo colaborativo para llevar a cabo estos recursos. Pero como trabajé muchos años, como mencionó usted, en el gobierno, me di cuenta que la imposición de un programa desde la parte del gobierno tiene que hacerse. Si se impone, muchas veces no funciona. Existe reticencia por parte de la comunidad para llevar a cabo un programa impuesto. Por el contrario, si el programa es consensuado, entonces hay una mayor posibilidad de éxito. Por eso hablo de colaborativo. Sería importante que la academia o el gobierno se acercaran a la comunidad y con ellos pudieran trabajar y crear un programa que se ajustara precisamente a sus necesidades. Claro. No un programa desde un escritorio, sino realmente correcto. Trabajando con la comunidad. Me parece que vamos a hacer nuestra siguiente pausa y así como vamos con esta conversación, creo que nos va a hacer falta una segunda parte, pero bueno, vamos a hacer pausa y regresamos al estudio de Diálogos desde la Frontera.
pues retomamos esta interesante conversación. Doctor, en esto de la tecnología de la información, ¿hay interés que usted sepa de otras comunidades? ¿Se está acercando ya a otras comunidades para hacer lo mismo que hizo en este trabajo tan interesante? Y algo que no le he preguntado y que me parece también vital, la lengua. Dentro del repositorio digital, hay lenguas que se extinguieron, otras que están a punto de extinguirse, y que, bueno, alguien decía, de lo único que puedes apreciar que eres dueño es de tu lenguaje, no de tu idioma. Entonces, no sé, dentro de todo el área que usted está manejando, si nos pudiera informar respecto a esto. Claro que sí. En México existen 68 lenguas. Es importante, mucha gente dice dialectos, pero es incorrecto. El dialecto es una variedad de una lengua. Como el español de Argentina o el español de México son dialectos del español como lengua. En México existen 68 lenguas. Y sí, efectivamente, como usted menciona, se encuentran en riesgo. Hay un mapa de riesgo que se obtiene así platicadito. Se mide cuántas personas hablantes de la lengua hay ahorita en este censo, en el de hace 10 años, en el de hace 20 años, y se observa la evolución. Si esta es decreciente, si se encuentra en un riesgo, en un semáforo de riesgo. Y sí, en México existen varias lenguas. Han desaparecido, la última que desapareció es la lengua tepaneca en Chiapas. Murió la persona que era el último hablante de la lengua, y todo el universo simbólico y mágico y tradicional que iba con él, ahí se perdió. Entonces es importante tener un resguardo. En este repositorio digital, usted también, por supuesto, incluyó el tema de la lengua, en esta comunidad donde estuvo. En Santa María Tlahuitoltepec se habla el mije, que en lengua mije se autorreferencia como ayuj, es la palabra para designarlo. Y sí, de hecho, uno de los requisitos de ese colectivo fue que tanto el repositorio como la herramienta de administración del repositorio estuviera en su propia lengua. Se tradujeron, si usted entra a un Word, por ejemplo, y le pone archivo, guardar como, todo eso está en español. Bueno, todo eso se hizo, pero en la lengua mije, efectivamente. Entonces hubo un trabajo bastante extenso. Sí, como no, nos lo platica y nos lo imaginamos. ¿Hay interés de otras comunidades que sepan de esta experiencia? ¿Usted se ha acercado a otras comunidades para ver si se puede hacer el mismo trabajo? Esto es muy reciente. De hecho, como mencionamos al principio, yo me titulé del doctorado hace un año con este proyecto, y vengo precisamente invitado aquí por el doctor Maximiliano Matus a presentar esta experiencia aquí con la finalidad de ver si se puede incorporar a otros proyectos importantísimos que tiene el COLEF con esta experiencia. Ese interés de que sean las lenguas yumanas aquí en el caso de transfronterizo, a ver qué se puede hacer. Pero sí, efectivamente, sí es de mi interés particular que esto se lleve a cabo al conocimiento de otras comunidades. ¿Y hay otros profesionales como usted con este doctorado transdisciplinario, que me decía usted implica estar en varias disciplinas, que tengan esta misma vocación, que quieran hacer algo parecido? No, que yo conozca, por lo menos en la institución donde yo soy originario, soy el único que trabaja estos temas. Pues habría que motivar a otros para que se hiciera un trabajo. Pues es que lo que se puede hacer a lo largo de todo el país me parece interesantísimo. En el caso de la frontera, a donde llegan representantes de varias comunidades indígenas, creo que se puede hacer algo también muy enriquecedor. Yo me encuentro a las órdenes del Colegio de la Frontera Norte. Para trabajar con esto. Por supuesto. Dígame, antes de terminar nuestra conversación, doctor, ¿cuáles serían las reflexiones, las situaciones más interesantes que pudiera plantearse de aquí al futuro a corto y a mediano plazo? Esto es como una carta de deseos, pero me gustaría mucho que se retomara en comunidades con incipiente desarrollo tecnológico, porque observé de las entrevistas, de los focus groups que hice con las personas de la comunidad Ayuj, que hay un momento en la tecnología para incidir que es más adecuado. Aquí llegamos un poquito tarde con la comunidad mije. Observamos en los niños que ya tienen una adopción tecnológica irregular e incipiente, los contenidos no llegan en su lengua. Hay una serie de problemas. Creo que es importante
atacar este problema por varios frentes. Uno es esta construcción de elementos tecnológicos que puedan diseñarse de acuerdo a la comunidad, pero otro sería también la creación de contenidos en Internet, educativos y de entretenimiento en su lengua. En estas 68 lenguas sería bien importante. Y hay instituciones como el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, el INALI, que hace esto, pero en realidad es una institución chica y está muy acotada, es difícil que ellos hagan. Encontramos que hay instituciones del sector educativo, por ejemplo, en el Maya de Yucatán, que llevan a cabo trabajos muy interesantes con comunidades indígenas. En Oaxaca también, que tiene una diversidad lingüística brutal. Sí, hay 11 lenguas ahí, nada más en el estado, y variantes lingüísticas muchísimas, que también genera contenidos. Pero en realidad el problema que quiero resaltar es que el individuo de la comunidad no tiene contenidos en su lengua. Imagínense que usted vive en Uzbekistán y entra usted a Google y pone cosas en español y lo consulta. Imagínense que no le responden nada. Eso sienten ellos en su lengua. Entonces, el hablante de una lengua indígena que coloca palabras en su lengua, en Google no le responde. En el caso de los mijes, no hay. Entonces, ¿qué ve? Cosas de entretenimiento que son ajenas a su cultura. A su cultura. Doctor, y nos queda un minutito. La cuestión económica también es muy importante, ¿no? O sea, digo, nos quejamos mucho de que las comunidades indígenas están viviendo pobreza, pero creo que todo esto también ayudaría a que mejorara su economía de una manera sustancial. Sí, sobre todo que no les llegan los elementos para hacer frente, porque la tecnología pues, se caracteriza por acercarle estos elementos. Entonces, no hay infraestructura porque la intromisión de las redes tecnológicas obedece a razones de mercado, no a razones sociales, tristemente. Y eso lo trabajamos en nuestro esquema doctoral y vimos que esto funciona así. Entonces, sí, estaría bueno que para poder comprar su teléfono, su computadora, su internet, pudieran. Y que recibieran también beneficio por todo esto que es su cultura, ¿no? Lo que decía usted, las hierbas medicinales, ese conocimiento ancestral, los textiles, las artesanías, la cerámica, todo este tipo de cosas que son tan importantes, ¿no? Sí, creo que ellos tienen mucho que darnos y mucho que enseñarnos. Ajá, y nosotros mucho que aprender de ellos, sí, exactamente. Doctor, pues un placer tenerlo por aquí en las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte, un placer conversar con usted. Qué bueno que se queda con nosotros para esto que va a ser también un laboratorio de este tipo aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California. Y bueno, pues seguiremos conversando. Muchas gracias. El gusto es mío. Y bueno, gracias también a usted, gracias al equipo que me acompaña en este programa. Hablo de Óscar Ochoa, hablo de Leonardo Barajas, hablo de Jaciel Montes y hablo de Yareli Núñez. Por supuesto también, sin olvidar a Fabián Sarabia y a Stephanie Gutiérrez, a todo el equipo, muchísimas gracias. Y bueno, lo esperamos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera.